Política, obviamente están pasando cosas en Estados Unidos. Ya vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros, con Ronen Suark, también con la economía. ¿Por qué? Porque los bonos se desplomaron después de la frase de Donald Trump. Las acciones también, subió el dólar. Bueno, mucha atención por lo que dijo o no dijo Donald Trump. Se refirió a las próximas elecciones. Esta es la imagen de los bonos, de las acciones, después de lo que fue la frase de Trump. ¿Hablaba de la elección del 26 de octubre? ¿Hablaba de la próxima elección de 2027? ¿De qué elección estaba hablando Donald Trump? Bueno, Trump no lo aclaró. Trump no dijo 2027. El gobierno dice, se refería a esa elección, pero Trump habló de la próxima elección. Puntualmente, vinimos a darte apoyo para la elección, dijo Donald Trump. Debe ganar Milei, dijo, pero no quedó claro. Está abierta la interpretación. Hay algunos que dicen se refería hasta el 26 de octubre. En el gobierno dicen no, se refirió a la de 2027. Hay obviamente distintas interpretaciones. Pero mientras tanto se conoció el número de inflación. Lula Baldi. Bueno, sí, fue del 2,1%. Nacho, ¿sabés que las consultoras decían que iba a llegar a 2,3, 2,4? Hubiese sido, no te digo un escándalo, pero hubiese preocupado mucho al gobierno. Lo que no está muy feliz es porque perfora el piso del 2% en comparación con agosto, que había sido del 1,9%. Los precios entonces al consumidor, estamos hablando del IPC, según lo que hoy comunicó el INDEC hace instantes nada más, aumentaron entonces un 2,1% en septiembre de este 2025 respecto a agosto y acumularon sí un alza del 22% y un 31,8% interanual. Ahí en la plaquita que estás viendo, que es una especie de disgregado, mejor dicho, sobre los rubros, bueno, tenemos 3 y 3. 3,1 en vivienda, agua, en educación 3,1 también por ciento y transporte 3%. Fueron los que más aumentaron. Y los que menos, llamativamente, porque en agosto habían tenido un alza mayor, estuvo un poquito más moderado. Esta vez tenemos bebidas alcohólicas y tabaco con 1,6% y estas dos, que son las que te mencionaba recién, que habían presentado una mayor alza en agosto, en septiembre bajan con 1,3% en recreación y cultura y restaurantes y hoteles 1,1%. Entonces 2,2% muy cerquita, perdón, 2,1% muy cerquita del 2,2% que se dio en Cava, que es la antesala a la inflación nacional. A ver, 22% en 9 meses, Lula. Exactamente, sí. Bien, este es el dato de 2025, no está nada mal, teniendo en cuenta de dónde se viene, pero 2,1 es un repiqueteo en función de la volatilidad del dólar, de lo que subió y de los movimientos, ¿no? Hay que ver qué pasa este mes, octubre, claro, qué pasa en octubre, si se confirma la tendencia o si vuelve a la normalidad. Acordate, 3,7 en marzo, todos nos asustamos. Y enseguida bajó. Sí, el objetivo es bajar del 2%, ¿no? Por lo menos para el mes que viene, a ver romper esa barrera del 2%. Gracias, querida Lula, pero quédate porque volvemos a la noticia impactante del día. Recibió Donald Trump al presidente Milei, 1 hora de reunión, conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, con Milei como testigo y como foco también de un lugar en el que el mundo está poniendo el ojo por Medio Oriente, por el acuerdo de paz, y efectivamente Donald Trump apoyó a Javier Milei. Pero atención, ¿qué quiso decir Donald Trump? ¿Habló de la próxima elección? ¿Habló de la elección del 26 de octubre o habló de la de 2027? ¿Qué quiso decir Donald Trump? ¿A qué se refería respecto a si no gana Milei vamos a quitar el apoyo? ¿Por qué? Porque los mercados volaron. Es decir, después de esa declaración de Donald Trump, todos interpretaron que se refería al 26 de octubre. ¿Y qué hicieron? Bueno, cayeron los bonos, cayeron las acciones y subió el dólar oficial justo después de esa declaración y ese textual de Donald Trump. En el gobierno dice, no, miren que a nosotros Trump no dijo de 2027, no dijo de esta elección puntualmente, pero obviamente está en discusión y los mercados hablaron. Y los mercados cuando hablan hay que tratar de entender por qué están hablando. Y para hablar de eso está conectado nuestro querido amigo Damián Dipache. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nachito? Te lo voy a definir a lo Bambino vos, a lo Bambino Pons. ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? La verdad que los mercados efectivamente interpretaron, o sea, yo no sé si los que el mercado interpreta o Trump malinterpreta que son elecciones legislativas y no presidenciales. Claro. Entonces, fue un error
de comunicación, como dice el gobierno, Dami? Porque el lío en el que metió a la Argentina Donald Trump no aclarando, ¿no? Y llamemos un semiótico. Llamemos un semiótico, un economista, porque vos fíjate que habla de elecciones presidenciales. Si toma las legislativas, por presidencial estamos jodidos. Pero si toma las presidenciales pensando de que ahora son esta legislativa, es el mensaje, estamos peor jodidos. Entonces, realmente, de cualquier forma está mal el mensaje, entonces vos no lo podés interpretar un mensaje que está mal, porque él habla de elecciones presidenciales, ¿me entendés? Entonces, ahí ya generó confusión en el mercado. Te digo, va a tener que ser un asterisco con nota al pie esto, porque efectivamente el gobierno va a tener que salir a aclararlo de alguna manera. Fíjate, panel en rojo. Ahí estamos viendo todos los bonos en caída, absolutamente todos los bonos después de esta frase de Donald Trump. Los de tramo largo con mayor caída, pero también tenés el AL30 8,1%, el AL29 4,9%. Todo en rojo. Yo veo esto y me asusto, rojo. Dami. ¿Cuán grave es? La gravedad del tema es que efectivamente esto hay que aclararlo, porque no es lo mismo con apoyo postlegislativa del Tesoro americano y todo lo que se anunció, que si ese apoyo no existe. Esta situación, en definitiva, va a haber que aclararlo. También acciones en caída. Y un dato que no tiene que ver, escuchá, esto no tiene que ver, pero le estaba diciendo recién a Seba, el productor, no tiene que ver con la jornada de hoy, pero también es llamativo. No hay un peso en el mercado y el gobierno trata de absorber la mayor cantidad de pesos. Las cauciones a un día, que son las que después determinan cuál es la tasa activa y pasiva en el mercado, hasta hace una hora estaban al 72% anual. Me están diciendo que al cierre iban ya al 120%. Quiere decir que hay una suba de tasa importante, esto se va a ver reflejado en el plazo fijo, el gobierno no quiere que haya un peso en el mercado y que el incentivo hacia el peso sea mayor. Los datos de inflación, 2,1%, sí. A pesar de la situación de caída de la actividad económica, sigue siendo un dato que es elevado, porque es 2,1%, pero en relación a la que es corrección cambiaria, de julio hasta octubre, el pass-through, el pase a precio, fue el de menor pase en las últimas 9 correcciones cambiarias que hemos tenido en la República Argentina, fuertes, ¿no? Claro. Vemos que no hay un pase a precio producto de esa corrección cambiaria. Ahora, Dami, ¿por qué, insisto? Está bien, Donald Trump puede habernos sido fino con la elección, se refirió a esta, se refirió a 2027, habló de si llega a cambiar el rumbo. Yo creo que él quiso hablar de 2027 porque él habla de cambio de rumbo y el 26 de octubre no se cambia un rumbo. En todo caso, se define la composición de un Congreso, el cambio de rumbo se da en 2027. Pero más allá de eso, ¿por qué todo tan volátil? ¿Cómo puede ser que una frase no tan clara, no tan finita de Donald Trump, después de un apoyo espectacular que le dio hoy a Milei, va a generar esta volatilidad en los mercados? Vos me alquilás tu departamento, tenés un seguro de garantía. Sí. El momento que vamos a firmar el documento, el garante te dice, che, mirá que si el inmueble no está en estas condiciones, yo no te salgo de garante. Y yo no te alquilo el débito, hermano. Claro. ¿Entendés? Entonces, exacto, esa frase fue muy desafortunada porque se te cae el garante. Y el garante es muy fuerte, Nacho, porque el garante es que con dólares compra pesos, que el swap americano es de 20.000 millones de dólares y que además probablemente, si es necesario, compre bonos argentinos. El garante es muy fuerte. Entonces, efectivamente, el mercado dice, che, pará, si esto no está, la garantía no es la misma que me estabas dando hasta hace 48 horas. Entonces, claro, acá hay una situación muy, pero muy importante para definir en las próximas horas, antes de la apertura del mercado mañana ahora, ¿eh? Claro. A ver, acá alguien que conoce mucho de política y también de economía me dice, bueno, tal vez los mercados estaban esperando otra declaración de Donald Trump, más allá del apoyo, alguna precisión respecto a las formas, los momentos y demás. Desde el punto de vista económico, es cierto, no dijo tanto Donald Trump. Es decir, habló de política
habló de apoyo a Milei, le dio un respaldo como pocas veces se vio de un presidente de Estados Unidos a un presidente de Argentina, pero no dio definiciones económicas claras respecto a Argentina y dejó esta frase a medio hacer, ¿no? Déjame decirte algo más. Creo que Bessent, como secretario del Tesoro americano, dijo más que Trump. ¿Por qué? Porque ya aclaró que no le pidió a Argentina terminar con el swap con China, sí apunta a otro tipo de inversiones o acuerdos geopolíticos con la República Argentina, que en la previa, hasta hace 24 horas, todos de qué hablamos, de un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos para ciertos rubros que habilitaría por fuera del Mercosur sin cerrar nada, digamos, que tenga que ver con el bloque del Mercosur o que afecte al bloque. Bueno, nada de eso. Posterior a esta conferencia se dio y lo que encima trascendió, bueno, fue esta frase desafortunada, por lo cual a mí me parece que ahí va a haber que efectivamente reafinar esa posición antes de la apertura de mercado de mañana. Y reitero, sí, lo de Scott Bessent es importante. ¿Por qué? Claro. Porque si no condicionalizás el swap chino, que es de 18.000 millones de dólares, y además vamos a tener un swap por otros 20.000 millones de dólares, bueno, efectivamente las reservas del Banco Central de la República Argentina por esa vía se verían fortalecidas, ¿no? Bien, acá Seba, fíjate tu chat, Seba, que te mandé algo que quiero compartir con Damián, con quienes se suman recién a 24. Insisto, esto se da en el marco de un apoyo rotundo de lo político, pero los mercados hablaron y no recibieron de buena manera lo que fue el saldo de la reunión. Es decir, acá cayeron los bonos, cayeron las acciones, subió el dólar, es decir, se dio lo inverso que uno hubiera esperado en otro contexto, ¿no? Una visita tan buena desde el punto de vista político de un presidente de Argentina a un presidente de Estados Unidos, con una hora de dedicación al presidente, también con guiños mutuos, también con el reconocimiento de que el rumbo es el correcto, hubiera redundado en otro resultado. Pero tenemos la plaquita para compartir con Damián, muy interesante, los 3 escenarios que plantea Morgan Stanley en función de la elección, para tratar de entender por qué los mercados responden como responden. Mirá, acá, con La Libertad Avanza, Dami, de 35 a 40% de los votos, $1 a 1.700 pesos y un crecimiento del 2,5 en 2026. Fíjate, con La Libertad Avanza entre 30 y 35, es decir, 5 puntos menos, dólar entre 1.800 y 2.000 pesos, menor confianza. Y con La Libertad Avanza entre 25 y 30, ajuste desordenado, dólar arriba de 2.000 pesos y crecimiento de apenas el 1%. ¿Qué rescatás de este escenario que hace Morgan Stanley, Dami? Profe mío de macroeconomía, hoy 9:19 de la mañana me manda esta información y me dice, ¿qué opinas? Está mal este análisis, mi opinión. Y te explico por qué está mal el análisis, déjalo en pantalla, no lo saques. ¿Es un profe que sabe o es un profe con roce político? ¿Es un profe para que la gente entienda, digo, no? No. Bien, yo lo porque que te Morgan digo es Stanley es palabra autorizada, ¿no? Sí, pero pará. Yo el análisis que hago es, Nacho, y escúchame, el domingo, 9 de la noche, domingo 26, 9 de la noche, no te fijes tanto en cuánto saca Libertad Avanza, sino cuánto sacan la Liga de los Gobernadores y cuánto en el Congreso. ¿Viste cuando dice cómo quedó compuesto el Congreso de la Nación Argentina? ¿Qué ve de dialoguista en ese Congreso que queda establecido para reformas o no? Eso es lo que va a leer el mercado. El mercado no solamente va a ver, por ahí que Libertad Avanza saque 40%. ¿Tiene mayorías? No. Necesita justamente comulgar Necesita con muñeca su... política. Claro, Nacho, cambió totalmente esto. Ya no es si gana Libertad Avanza. Ya es cuánto saca Libertad Avanza y cuánto saca la oposición de dialoguista. Muchachos, pongamos el pie acá porque esto es muy importante, porque de ahí en más vas a ver, ¿cómo salió la Liga de los Gobernadores? Porque ya efectivamente es un bloque dialoguista potencial para pro-reforma, porque la mayoría de los gobernadores han dicho que están de acuerdo con esa reforma, que tendrán que juntar a Milei. Del otro lado, ¿qué tenés? Del otro lado tenés kirchnerismo, tenés parte del radicalismo, tenés parte de la izquierda. Sí. El peronismo, ¿cómo actúa? ¿Tenés peronismo más de centro izquierda y tenés peronismo de centro y centro derecha? Bueno, esa es la lectura que a mí me parece que hay que hacer
para efectivamente qué va a pasar en la apertura del mercado el lunes 27 de octubre. Es cómo queda conformado el Congreso de la Nación a las 21 horas, cuando digo, ¿cómo quedaron las bancas? Así. No cambia nada. Así tenga 40 puntos la Libertad Avanza, no va a tener mayoría, va a tener 1, 2, 3 diputados más o menos. Exacto, va Nacho. a tener que recurrir a la muñeca política, negociar y no jugar a todo nada como jugó estos casi 2 años Milei. Ya vamos a sumar, por supuesto, a Ronen Swartz, que está en Estados Unidos. Estamos esperando también una nota muy interesante. Creo que vamos a tener hoy a Diego Guelar, embajador en Estados Unidos, embajador en China. Bueno, un hombre con mucha historia diplomática que nos puede tratar de ayudar a entender qué pasó con Trump. Alguien no le avisó a Trump. Trump se quiso referirse a 2027 y habló de la próxima elección. Quiso hablar de la del 26 de octubre y en realidad estaba hablando de 2027. Bueno, no quedó claro y la verdad que los mercados hablaron y se produjo un cimbronazo. Mientras tanto, Dami, recibíamos el dato de la inflación 2,1, un dato esperable, era dentro de los márgenes lógicos en función de la volatilidad que hubo desde el 7 de septiembre en adelante en la Argentina, después de la elección en provincia de Buenos Aires. ¿Qué expectativa se puede llegar a tener de cara a octubre con esto, ¿no? Con un apoyo rotundo de Estados Unidos, con la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado libre de cambios argentino, con también la advertencia de qué pasa en la elección? Bueno, ¿qué se puede esperar de cara a octubre? Ya hablamos de macro, hablamos de mercado, déjame hablar de la micro. La inflación tiene mucho que ver con lo que le pasa a la gente. Entonces, ahí vemos que servicios sigue estando por encima del valor de los bienes, inflación 2,1, bienes 2%, servicios 2,3%. Sí. Cuando vos ves la interanual, y déjame hablar con datos, déjame comunicarme con la clase media. ¿Qué está pasando en forma interanual con los servicios? Bueno, los servicios de la gente, los más importantes que tienen que ver con educación, está al 62%, con una inflación promedio del 31,8%. Es decir, casi duplica la inflación en educación. Cuando vas a los regulados, vivienda, agua, electricidad, gas, etc. Ejemplo, a nivel la ciudad da 49,3%, casi 50%. Cuando ves situación respecto de salud, a pesar de que para muchos las prepagas venían subiendo, bueno, quedó casi por debajo de la inflación. Ojo, este es un dato, 31,1%, a pesar de que se les han pegado a las prepagas, quedaron por debajo ahora de la inflación promedio anual. Comunicaciones en el 35% y después restaurantes y hoteles 48%. ¿Qué quiero decir? Los servicios se fueron llevando mayor proporción respecto del salario privado registrado en Argentina, la caída de poder adquisitivo del salario respecto de los servicios desde el 9,7% en el acumulado del año. Cuando me doy vuelta y veo qué está pasando del otro lado del mostrador, de esa clase media, bueno, los datos muestran que las ventas minoristas cayeron 2,2% y en septiembre nosotros ayer sacamos nuestro informe de consumo masivo. Alimentos, bebida, artículo de limpieza y cuidado personal cayó 7,6% en septiembre. Es decir, la micro todavía está complicada. El presidente de la Nación, en más de una entrevista, ha aceptado que efectivamente todavía la microeconomía y hay gente que está complicada. Bueno, dato de inflación con dato de qué le está pasando a la gente con ese bolsillo en materia de consumo, ¿no? Claro, clarísimo. A ver, ya vamos a estar retomando el contacto con la Casa Blanca, con Ronen Swartz, nuestro compañero que estuvo ahí junto a medios internacionales, medios locales, obviamente de Estados Unidos, pero también recorriendo los distintos portales del mundo. Veo que esta frase de Donald Trump fue interpretada por todos de la misma manera que los mercados, es decir, hablando de la próxima elección, es decir, más allá de la aclaración del gobierno que dice que es de 2027, que no se refiere a esta elección, es decir, que si Milei no gana esta elección no se va a retirar Estados Unidos. Más allá de eso, también los diarios del mundo están agarrando esta frase en relación a las próximas elecciones, es decir, la ayuda de Donald Trump,
la interpretan de la misma manera. Hay que ver si hay alguna aclaración, Dami, en las próximas horas de Estados Unidos. Recién Horacio Rigi, nuestro compañero, nos decía, bueno, los mercados necesitan que haya una aclaración de Estados Unidos, que Estados Unidos aclare, sería bueno que aclare qué posición va a tener Donald Trump el 27 de octubre, porque esta frase que no termina de quedar clara, que el gobierno nacional, el gobierno argentino, se encarga de decir que es de 2027, bueno, esto generó un cimbronazo económico. ¿Qué imaginás mañana para la apertura de mercados, Dami? Bueno, primero, ¿sabés qué? Que la producción se fije, acaba de postear Manuel Adorni. No lo quiero tocar si lo buscan, porque es importante lo que está diciendo, que nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que podemos traducir de esto. Para mí tiene que haber aclaración. Vamos a ver si la aclaración por parte de prensa del gobierno, por parte del propio Donald Trump, esclarece esta situación, si el apoyo está condicionado a que Milei gane o no en el mes de octubre. Ahí lo tenés, Nacho. El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027, aclara Adorni, 2027, nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Es decir, hagamos que el esfuerzo valga la pena. Bueno, esto dice, tenemos nuestra última oportunidad, dice Adorni, también ultimando y advirtiendo a la gente. Es decir, Adorni, el vocero presidencial, sale a subtitular a Donald Trump. Sería bueno que Donald Trump, o en realidad Estados Unidos, aclarara, porque quien está haciendo este ultimátum, o dando este ultimátum a los argentinos, en principio es Donald Trump, no es Manuel Adorni, no es Javier Milei, no es el gobierno nacional, sino que Donald Trump está diciendo, estamos apoyando porque esperamos que gane Milei. Bueno, ¿que gane qué elección? ¿La de ahora o la del 2027? Con seguridad, Manuel Adorni te está diciendo de que efectivamente era 2027. Está bueno que haya algún tipo de aclaración. En el medio, la oposición se está haciendo un banquete. También Cristina Kirchner posteando en este momento esta situación y dice, Argentina ya saben lo que hay que hacer. Obviamente todo esto genera una confusión. Va a tener que haber algún tipo de aclaración mayor frente al día de mañana. Ya por parte del gobierno ya está, lo hizo el vocero, más no podría haber. Estaría bueno que alguien de asesores del presidente, el propio secretario de Tesoro, dé algún tipo de apoyo a ese mensaje. Va a ser importante para la apertura de mercado mañana. Cuando yo te decía que Bessent aclaró sobre el swap chino, claro, que decía, bueno, Argentina de alguna manera se está pensando en deshacerse o eliminar el swap chino, claro. aclaró Bessent que se refería más bien, escuchá, a puertos, bases militares, claro, y centros de observación que se han creado en Argentina. Claro. O sea, es absolutamente geopolítico, no es financiero, eso es bueno. Para mí era una mala noticia que eliminemos el swap chino por el nivel de intercambio que tenemos con China, o el swap americano esté condicionando el swap chino. Claro. Esta sí, hacia los mercados te dice, bueno, pará, mantengo swap chino y fortalezco con swap americano, ¿no? Claro. Déjame compartir con un título de Bloomberg, la agencia que consultan muchos operadores del mercado, digamos, muchos muy consultado obviamente por especialistas en los mercados, que dice y le titula a Donald Trump de esta manera: mira, estamos perdidos si Milei no gana las elecciones intermedias, pero acá lo que resalto yo es el estamos perdidos, está entrecomillado, todo lo demás es un título construido, pero es en definitiva lo que terminan consumiendo también los especialistas en mercado, y da las claras de que la frase de Donald Trump no fue fina. Es decir, Bloomberg lo interpretó de esa manera, es decir, ¿qué pasa si no gana Milei las elecciones intermedias? Estamos perdidos. Y esto de alguna manera se suma a lo otro de reconsiderar el apoyo, ¿no? Y al Milei debe ganar en las próximas elecciones. Por eso está Nacho, todo muy sucio, todo muy embarrado esta definición de Donald Trump. Los medios
no tienen que traducir lo que dice Donald Trump. Los medios publican lo que dice el presidente. Si el tipo está diciendo que habla de las presidenciales cuando son las legislativas, bueno, el medio podrá después interpretar, etcétera, lo que estamos tratando de interpretar nosotros y lo que ahora comunica el vocero. Pero efectivamente el medio pone que lo que dice, tal cual fue textual lo que dijo Donald Trump, que efectivamente estaba hablando de presidenciales cuando son elecciones legislativas. Gran confusión del presidente americano que arrastró en los mercados. Un titular de diario no despejó, sino al contrario, oscureció lo que venía muy pero muy bien con acciones a la baja, acciones al alza, bonos subiendo, tipo de cambio bajando, cotizaciones de los futuros del dólar retrocediendo y todo fue adverso, panel en rojo de bonos, acciones cayendo. Situación del dólar futuro subiendo y bueno, desgraciadamente esto se dio 45 minutos antes de cierre de mercado, porque no venía así el mercado. Claro, clarísimo. A ver, insisto, la falta de definiciones económicas de cómo va a continuar este apoyo también estaba sobrevolando es la previa de esta reunión. Dami, ¿por qué? Porque Scott Bessent anunció la intervención de Estados Unidos en el mercado libre de cambios días atrás. Eso fue un cimbronazo para bajar el dólar, para calmar los mercados, pero después empezó a especular, bueno, ¿cómo llega? ¿En qué condiciones? ¿Hay algún anuncio respecto más concreto de otro apoyo o de cómo va a funcionar ese apoyo de Estados Unidos? Y eso me parece que quedó en el debe de esta reunión que, insisto, no fue muy buena en términos políticos. En términos políticos yo la dividiría en dos partes. Una político, que es un apoyo muy rotundo de Donald Trump a Javier Milei, como pocas veces se ha visto en la historia, y me animo a decir nunca se vio en la historia de un apoyo de Estados Unidos de un presidente a otro presidente, a un presidente de Argentina, pero en lo económico esta falta de aclaraciones terminó dejando un sinsabor, ¿no? De hecho, en la comitiva argentina salieron rápido a intentar aclarar. Adorni es parte de esa comitiva. También desde el entorno de distintos funcionarios empezaban a tratar de traducirlo, pero esto económico termina empiojando un poco esta visita. Sí, déjame hacer 3 ciclos y ayúdame a pensar al aire lo siguiente. El puente financiero que está recibiendo Argentina llega a buen puerto si efectivamente después hay un puente político. Estamos de acuerdo con eso, lo estuvimos realizando recién. Fundamental que el puente financiero te lleve un buen puente político porque este programa cierra con reformas, que es lo que prometió el gobierno nacional. Segundo, en la previa, el presidente Javier Milei dice: van a salir dólares hasta de las orejas. ¿Leíste ese titular? Sí. Van a salir dólares hasta de las orejas. Exactamente. ¿A qué se refería? Bueno, a la cantidad potencial y déjame hacer este análisis porque vuelvo al ciclo 1. Potencial de generación de dólares que tiene la Argentina en agro y ganadería, minerales, que al 2030 podríamos pasar de 7.000 millones de dólares a exportar por 18.000 millones de dólares, energía, que podríamos pasar hoy a balanza superavitaria de 17.000 a casi 30.000 millones de dólares. En el caso de industria del conocimiento, de 10.000 a 15.000 millones de dólares. La potencialidad argentina. Ahora, Nacho, ¿por qué vuelvo al ciclo 1? Puente financiero, es necesario que esté garantizado por el puente político. Porque para lograr todo eso, Nacho, necesitas estabilidad macroeconómica, saneamiento fiscal sostenido, consenso político de largo plazo, políticas públicas en el Congreso de la Nación que reduzcan la carga impositiva, ampliación de acuerdos comerciales, inversiones de atracción genuina, porque vos necesitas hacer inversión en infraestructura, caminos, rutas, puertos, mejora de logística, vía, ferrocarriles, hidrovía, o sea, todo el puente financiero cierra en el mismo camino, en el puente político. Sin puente político, todas estas proyecciones de va a salir desde las orejas, efectivamente va a ser muy difícil. Dami, espera que quiero sumar a Ronen Suárez, nuestro compañero ahí en la Casa Blanca, en las afueras de la Casa Blanca, con todo lo que dejó la post-reunión. ¿Qué se dice, Ronen, a esta hora ahí desde la comitiva argentina? ¿Qué pudiste hurgar respecto a esta declaración de Trump que terminó generando este cimbronazo económico? Bueno, una aclaración concreta, ¿no? Incluso Patricia Bullrich, que está, digamos, charlando un poco y en lo posterior plantea que hubo una mala interpretación en algún sentido de que no es que van a abandonar a la Argentina a partir del día 26 o depende del resultado de las
elecciones. Bueno, eso es como una confusión, un poco vos también lo aclarabas con respecto a que era el 27, que era en otro momento, que tenía que ver con un apoyo, digamos, concreto, básicamente, y estoy tratando de ver si podemos ahora hablar dos preguntitas, hacerle a Patricia Bullrich, que estaba por irse, sería pero muy hacemos interesante. dos preguntitas, a ver si Claro, nos puede aclarar también esto. obviamente, Ronen, vos manejalo como puedas. Sí, es muy tranquilo, importante Nacho, lo que se tener a vaya alguien dando, de la comitiva, porque acaba de tuitear Manuel Adorni, es decir, en la comitiva argentina se dieron cuenta de lo que generó acá esa declaración tal vez ambigua de Donald Trump, y obviamente tienen algo para decir. Desde el gobierno estaban rápidamente aclarando que había hablado de 2027, pero la declaración de Trump fue clara, es decir, si Milei no gana la elección y vinimos acá para darte este apoyo para la próxima elección, el 26 se acerca, es decir, es muy difícil diferenciar una elección de otra, ¿no? Sí, sí, y aparte, obviamente, que también están, digo, viendo lo macro, Nacho estaba en un montón de temas a la vez y por ahí fue esa confusión en ese sentido, pero no mucho más, y la idea justamente es aclarar de eso, y básicamente va por ahí. Bueno. Y básicamente creo que tiene que ver con ese sentido y creo que lo quieren aclarar desde ese lugar, ¿no? Bien, bien. A ver, obviamente sos prioridad, Ronen. Quiero dejarte, liberarte para que estés tranquilo. Sí, a ver si podemos hablar 2 minutitos con Exactamente. Manejalo vos, Ronen, manejalo vos. Sé que... Dale, Nacho, yo te voy diciendo cómo venimos. Dale. Obviamente esto está generando, e insisto, fue una reunión desde el punto de vista político muy bueno para la Argentina, muy bueno para Javier Milei, pero en lo económico esto tal vez ha generado un impacto que el gobierno no esperaba. El gobierno esperaba que después de esta reunión los mercados, si habían llegado bien a la reunión con Trump, es decir, lo que nos contaba Dami, hasta esa frase de Donald Trump, los bonos estaban bien, Dami. Veníamos con pared verde, veníamos con... Nacho, a ver si podemos, ahora sí podemos hablar con Patricia Bullrich, que te está escuchando, Nacho. Bueno, un poco, Patricia,